Vamos a continuar con la parte 2 del sistema de múltiples presiones y hoy sobre todo lo que vamos a hablar es otros sistemas de refrigeración. Bien, en la última vídeo estuvimos viendo diferentes sistemas para poder solventar los problemas de una relación de compresión muy alta. Entonces nos íbamos a sistemas con múltiples presiones. Al final vimos también el sistema en cascada, que consistía en tener dos ciclos frigoríficos con diferentes refrigerantes. Bien, como complemento a un sistema en cascada vamos a hablar de las instalaciones con CO2. Bien, las instalaciones con CO2 hoy en día se han puesto muy de moda por una condición principal, y es que el refrigerante CO2, el R744, les recuerdo que es un inorgánico, pues apenas no contamina, no contribuye al efecto invernadero o su contribución es mínima y por supuesto no destruye la capa de ozono. Entonces, ¿qué significa esto? Que el refrigerante, aquellas instalaciones que utilicen CO2 como refrigerante, pues no tienen que pagar impuestos. Por lo tanto, es un refrigerante muy barato y en principio no es ni tóxico ni inflamable, como puede ser a lo mejor el amoníaco, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con el CO2? El CO2 tiene un problema principal y es que la temperatura crítica, ¿vale? Es a 31 grados y su presión crítica a 73 bares. ¿Qué significa esto? Les recuerdo que el punto crítico es el punto máximo, ¿vale? De la línea de Andrews, de la campana del diagrama de Molière, por encima de la cual el fluido va a estar siempre en estado de gas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué problema tenemos con esta temperatura crítica tan baja? Para que yo pueda enfriar el refrigerante en el ambiente, yo necesito que la temperatura del ambiente esté por debajo de los 31 grados. Les recuerdo que nosotros buscamos en los ciclos de Molière que la temperatura de condensación siempre esté por encima de la temperatura ambiente, ¿no? Para que el calor tienda a salir hacia afuera. ¿Qué es lo que ocurre con el CO2? Que yo, una unidad condensadora con CO2, me obligaría a que la temperatura ambiente estuviese como máximo a 15 o a 10 grados. Puede ser interesante en instalaciones muy cercanas al polo o en sitios muy fríos, pero no es, desde el punto de vista comercial, muy rentable, ¿no? Porque en el resto del mundo las temperaturas, sobre todo en el verano, siempre van a estar por encima de los 30 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos entonces con el CO2? Hay dos maneras de operar con instalaciones en CO2. Una que será trabajar por debajo de ese punto crítico, instalaciones que nos permitan trabajar por debajo de ese punto crítico, que le vamos a llamar sistemas subcríticos, ¿de acuerdo? Porque está por debajo del punto crítico del CO2. Y también hay otro tipo de instalaciones que lo que nos van a hacer es que vamos a trabajar directamente por encima del punto crítico, que los vamos a denominar sistemas transcríticos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la diferencia principal? Que en los transcríticos la parte del condensador no se va a llamar condensador, porque aquí no vamos a pasar de gas a líquido, sino que lo que vamos a coger es un gas y lo vamos a enfriar. Se llama, por tanto, el condensador, lo que nosotros en un ciclo de compresión normal, para un refrigerante normal, llamamos condensador, en una instalación transcrítica se va a denominar enfriador de gas o gas cooler. ¿De acuerdo? Pero son instalaciones transcríticas. Vamos a ver la diferencia principal entre un transcrítico y un subcrítico. Para yo poder trabajar con sistemas CO2 subcríticos, ¿vale? Significa que la parte de condensación, esta vez sí es una parte de condensación, porque el refrigerante CO2 me viene en estado de vapor, lo enfrío, lo convierto en líquido, válvula de expansión, evaporado. Bien, para yo poder trabajar en subcrítico, lo normal es que utilice un sistema en cascada, ¿vale? Para que un segundo refrigerante sea capaz de evaporarme este calor que tenemos aquí en la parte de condensación. ¿Vale? Entonces, el segundo refrigerante, que sería la cascada, la parte del evaporador del segundo refrigerante, pues iría en un intercambiador de calor con la parte de condensación del CO2, ¿no? Sería este ejemplo. Es decir, yo tengo aquí
El evaporador, que es el que me va a enfriar la cámara, lo tendría con CO2, ¿vale? Y a través de un intercambiador tendría un segundo ciclo frigorífico, normalmente funcionando con R134A, que lo que va a hacer es que le va a quitar el calor a la parte del condensador del CO2. Y es el circuito de R134A el que me va a eliminar el calor hacia el exterior. ¿De acuerdo? Un sistema en cascada. Y eso sería básicamente para funcionar siempre subcrítico, por la parte subcrítica del CO2, ¿vale? Para ello necesitamos siempre una segunda etapa en cascada, ¿vale? Que sea la que me elimine ese calor en la parte de condensación. Entonces, para trabajar en subcrítico, pues normalmente tenemos comercialmente hay tres tipos de instalaciones. Un sistema en cascada con R134A y CO2, ¿vale? El CO2 lo dejamos para la baja temperatura, para establecer la temperatura interior de la cámara, y la parte de R134 para instalaciones que a lo mejor funcionen en un comercio en conservación, y también para evacuar el calor del CO2 de la primera cascada. Otra manera es CO2 en la baja temperatura y enfriar el condensador de CO2 o bien con agua o bien con glicol, que es una mezcla de agua y anticongelante, ¿de acuerdo? O también otro sistema en cascada es con R134 y con CO2 para la media temperatura y expansión seca de baja tensión. Es decir, que yo con el CO2 sea capaz de conseguir dos cámaras de dos temperaturas diferentes, ¿vale? Y después la parte de enfriamiento, de la parte que sería del condensador, pues lo consigo o bien con un refrigerante o bien con otro tipo, como puede ser el amoníaco o agua, ¿no? Bien, y después los otros sistemas nos iríamos ya a sistemas transcríticos, que utilizamos un booster. Si les recuerdo, un booster es básicamente, lo habíamos visto por aquí, son compresores que son independientes y se instalan en serie, ¿vale? Serían los compresores que yo instalaría pues en instalaciones múltiples o de inyección directa, ¿vale? Entonces los sistemas transcríticos básicamente vamos a trabajar en sistemas con intercambiador intermedio, ¿vale? Aquí, por ejemplo, que es una inyección total, veríamos cómo trabajaría esta pinta de diagrama Molière que tiene en los sistemas transcríticos, ¿no? Es decir, yo voy a tener una primera etapa, que es la parte del CO2 que se va a encargar de enfriar la cámara, y una segunda etapa que la diferencia es que esta parte del ciclo, este segundo ciclo, estaría por encima del punto crítico del CO2, ¿no? Y eso es lo que nos permitiría trabajar el CO2 en transcrítico, ¿no? Para eso me tengo que ir a sistemas booster, es decir, con dos compresores en serie, y tendríamos el booster de CO2 sencillo o un sistema booster avanzado con desrecalentador, con compresor en paralelo, con su enfriador de CO2, etc. Y con eyector, ¿vale? Que estos son, repito, estos serían sistemas que ya trabajarían en transcrítico, porque la ventaja que tienen el transcrítico es que yo no necesito un segundo refrigerante, sino que todo lo puedo hacer con un único refrigerante, ¿vale? Con el CO2. Entonces, funcionamiento subcrítico es la más simple, utiliza el CO2 y en un ciclo secundario para la baja temperatura, ¿vale? Y el ciclo primario, pues con un refrigerante tradicional, normalmente el R134A, porque ya vimos que, por ejemplo, para instalaciones de congelación, la normativa europea ya nos limita que el PSA de los refrigerantes sea por debajo de 2500. Entonces, por ejemplo, el R134A tiene 1340 de PSA, de potencial de calentamiento atmosférico. Con lo que me interesa para poder cumplir con la normativa europea. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona el transcrítico? Pues básicamente funciona como vimos en una inyección parcial o total, sistemas de inyección parcial o total,
¿vale? Vimos el diagrama de Molière, la pinta que tenía, y una instalación pues podría ser esta, ¿no? En la que tenemos el compresor de baja, el compresor de media temperatura, ¿no? Esta es la que se encarga de conseguir absorber los vapores procedentes de la cámara de baja temperatura. Fíjense que en esta instalación lo que estamos teniendo es una cámara de baja temperatura y otra de media temperatura, una de congelación y otra de conservación, todo con la misma planta frigorífica. Aquí tendríamos el compresor de baja, aquí tendríamos los compresores de alta, normalmente se colocan en paralelo para poder secuenciar la potencia que se necesita, dependiendo si hay más demanda o menos demanda de carga térmica en las diferentes cámaras, ¿no? Repito, tendríamos el compresor de baja, el compresor de baja temperatura, el de media temperatura, que es también el encargado de elevar la temperatura del refrigerante para poder enfriarlo. Aquí tendríamos lo que se llama el gas cooler, ¿de acuerdo? Que aquí lo que va a pasar es que el refrigerante, el CO2 a alta temperatura y muy alta presión, ¿vale? Estamos hablando que el CO2 a 31 grados de temperatura ya tiene una presión de 73 bares, pues en este caso, si yo quiero enfriarlo con el ambiente, pues me lo tengo que llevar a presiones de 120 bares, ¿no? Entonces, yo lo hago pasar a través del gas cooler, ¿de acuerdo? Que es un enfriador de gas, que lo que me haría es enfriar el refrigerante de aquí hasta un punto en el que yo, ¿no? Lo hago pasar por una válvula de expansión. Aquí tenemos la válvula de expansión. Aquí tendríamos el depósito de líquido, ¿no? Donde se va a mezclar el líquido y el vapor. La parte de líquido yo alimento las diferentes válvulas de expansión que me consiguen la temperatura que yo quiero en cada una de las cámaras. Y después de esta primera expansión, el gas lo vuelvo a pasar, ¿no? Por otra válvula de expansión para regular, ¿no? El escalonado, como vimos en la inyección total o parcial. En este caso una inyección es un sistema múltiple, ¿no? Porque tenemos 1, 2, 3 conductos. Lo hago pasar aquí para que se mezcle con los vapores procedentes de los compresores de baja y a enfriar una parte de la temperatura de este refrigerante para poder adaptarse y volver a pasar por los compresores de alta presión. ¿De acuerdo? Bien. Esto es las instalaciones en CO2, pues básicamente es un ejemplo de los sistemas de múltiples presiones. Además, es un ejemplo muy actual porque ya les digo que las empresas hoy en día, sobre todo los grandes supermercados, las grandes superficies que utilicen cámaras muy grandes de congelación, pues se están yendo al CO2, ¿vale? Las ventajas, desventajas. Desventaja, pues que nos vamos a trabajar si trabajamos en transcrítico, trabajamos con presiones de 120 bares, ¿de acuerdo? Entonces, las soldaduras hay que tener mucho cuidado. Normalmente estos sistemas funcionan con válvulas de expansión electrónicas para controlar siempre el almacenamiento, etc. Ventaja, obviamente, al utilizar el CO2, si yo me voy a una instalación de transcrítico, solo voy a utilizar el CO2. El CO2 es un refrigerante muy barato, porque no está, en los impuestos no le suben su precio, ¿de acuerdo? Porque no contamina. Y a diferencia, por ejemplo, del amoníaco, no es ni tóxico ni inflamable. Se presentan muchas ventajas y hoy en día, repito, es el futuro viene por ahí, por el CO2, ¿no? Bien. Aparte de los sistemas de compresión que hemos visto hasta ahora, el compresión simple o los sistemas múltiples o las cascadas, existen otros sistemas de refrigeración. Algunos de ellos están empezando otra vez a estar en boga. Y ahora les explico por qué. Un ejemplo son lo que es la refrigeración por absorción. ¿Vale? Bien, la refrigeración por absorción fue uno de los primeros mecanismos que se empleó para la producción de frío. Cuando se descubrieron los refrigerantes fluorados, a principios del siglo XX, pues las máquinas de absorción se fueron desechando porque su rendimiento, el EER, es muy bajo. Su rendimiento
frigorífico es bajo, comparado con, por ejemplo, con una instalación de compresión simple que utilice gas refrigerante. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el tema del cambio climático, la refrigeración por absorción ha vuelto a ponerse un poco de moda, ¿no? ¿Por qué? Porque utiliza refrigerantes que no contaminan, ¿vale? Porque utiliza agua, mezclas de agua y amoníaco o agua y una sustancia que se llama bromuro de litio, que es una sal. Y además, la clave es que necesita una fuente de calor para producir frío, ¿vale? Aunque parezca una contradicción, pero es así. O sea, las máquinas de absorción necesitan un elemento que les dé calor a esa instalación para que se pueda producir el frío. ¿Por qué es muy interesante hoy en día y por qué hay empresas que ya están utilizando la refrigeración por absorción? Porque yo ese calor lo puedo obtener del sol a través de captadores solares térmicos. ¿Cuál es el inconveniente? Que necesito temperaturas de 80-90 grados para poder hacer eficiente esa máquina de absorción. Es decir, yo necesito conseguir, si yo soy capaz de conseguir temperaturas del agua entre 80 y 90 grados por energía solar, me puede interesar colocar una máquina de absorción. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo conseguir el calor a través de una fuente renovable y el frío lo produciría a través de una fuente renovable que a través de la máquina de absorción. ¿De acuerdo? Y aparte no tendría que pagar impuestos porque los refrigerantes que utiliza son refrigerantes naturales y ni siquiera puros como el amoníaco, sino con mezcla de agua. Bien, vamos a ver la clave de estas instalaciones. Para que funcionen, las máquinas de absorción básicamente son de dos tipos. Unas que funcionan con agua y bromuro de litio o máquinas que funcionan con amoníaco y agua. ¿Vale? El agua es común en los dos tipos de instalaciones. Ya veremos que el agua se comporta de una manera en una instalación y de otra manera con otra instalación. No utilizan gases fluorados, por lo tanto su contribución al efecto invernadero es nulo. La máquina de absorción está formada por 5 elementos. Tenemos el evaporador, que ya sabemos cuál es su función, el expansor y el condensador. Esas tres partes, estos tres elementos, se comportan exactamente igual que un ciclo de refrigeración por compresión. Es decir, el condensador lo que va a hacer es me va a enfriar el refrigerante, me lo va a convertir en líquido. La válvula de expansión lo que va a hacer es que me le va a bajar la presión, va a bajar la temperatura para que adecuarlo y poder meter el líquido en el evaporador. En el evaporador absorbe el calor y luego me va a salir el refrigerante en estado de vapor, ¿no? Y aquí la diferencia de una máquina de absorción es que en vez de yo tener un compresor, pues tengo dos elementos, uno denominado absorbedor y otro denominado generador. El generador, para que funcione, yo le tengo que dar calor. Y repito, lo interesante de las máquinas de absorción es si este calor yo lo puedo conseguir por medio de energías renovables, como puede ser la energía del sol, ¿no? La energía solar térmica. ¿Cómo funciona esta máquina? Bueno, se caracteriza porque aprovecha la propiedad que tienen ciertas sustancias que cuando se encuentran en estados líquidos son capaces de disolver a otras, ¿vale? Son capaces de disolver a otras. Vamos a ver cómo, vamos a explicarlo según esta máquina. Bien, hemos dicho que las máquinas pueden ser de dos tipos, de amoníaco-agua, donde el refrigerante es el amoníaco y el absorbedor es el agua, o las máquinas de agua bromuro litio en el que el refrigerante es el agua y el bromuro de litio el absorbedor. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en la máquina de agua bromuro de litio. Bien, el agua es el refrigerante, por lo tanto el agua es la que viene por el condensador en estado de vapor, se enfría, pasa de líquido, y aquí me entra el líquido y absorbe el calor y me sale en estado de vapor. Bien, si el refrigerante es el agua, para yo poder conseguir que, como estaba en este caso, el agua sea capaz de evaporarse a 7 grados, ¿qué es lo que tengo que funcionar en mi máquina? Pues mi máquina tendrá que trabajar a presiones muy bajas, por debajo de la unidad. Es decir, que esta máquina, las máquinas de absorción van a trabajar en depresión, en presiones por debajo
de la presión atmosférica, ¿no? Yo les recuerdo que el agua se evapora a un bar de presión a la temperatura de 100 grados. Si yo quiero que se evapore a 7 grados, está claro que vamos a tener que trabajar con presiones muy bajitas, en torno a 0. ¿De acuerdo? Bien, entonces, las máquinas de absorción, sobre todo, lo que lo hace interesante es para la climatización, ¿vale? Para climatización, no para congelación, sino para climatizar, ¿no? Para obtener temperaturas de 7 grados para poder ambientar una sala, ¿no? Para climatizarla. Bien, entonces tenemos condensador, evaporador y válvula de expansión con el agua. Y su comportamiento es igual. Aquí se enfría, se forma el líquido, aquí le hago la válvula de expansión, saco una mezcla de líquido y gas, aquí el líquido que me entra en el evaporador se evapora y aquí sale vapor. Vapor de agua, pues a unos 12 grados más o menos. ¿De acuerdo? Y entonces entra en el absorbedor. En el absorbedor lo que voy a tener es bromuro de litio. ¿Vale? El bromuro de litio que está dentro de este absorbedor, cuando se mezcla con el vapor de agua a unos 12 grados que viene del absorbedor, perdón, que viene del evaporador, en el absorbedor, cuando el bromuro de litio se mezcla con ese vapor de agua, lo que ocurre es que se mezcla con ese vapor de agua y lo que ocurre es que se precipita, formando, como tenemos aquí, una mezcla de líquido, de agua líquida, más bromuro de litio. ¿De acuerdo? Tengo aquí una mezcla de agua líquido con bromuro de líquido. Es decir, fíjense que yo lo que tengo aquí me viene como una especie de ducha de un aspersor con bromuro de litio, ¿no? Y una mezcla de agua en una proporción determinada. Y entonces cuando entra el vapor de agua, reacciona con ese bromuro de litio y lo que pasa es que se precipita en forma de líquido con una mezcla de ese bromuro de litio. ¿De acuerdo? Aquí, entonces, lo que tenemos en la parte inferior del absorbedor es una mezcla de agua y bromuro de litio. Bien, yo ese líquido lo bombeo al generador. Lo bombeo al generador. Aquí me sale una especie de aspersor de la mezcla de agua y bromuro de litio. Cuando yo a esa mezcla, ¿no? En estado líquido, le doy calor, ¿vale? La caliento en el generador, lo que va a ocurrir es que el vapor de agua, el agua, se me va a convertir en vapor, se me separa el bromuro de litio, y aquí lo que me va a salir es vapor de agua a alta temperatura, ¿no? Que yo ya lo meto al condensador, fíjense que me sale a unos 50 grados, ya lo enfrío y así funcionaría el ciclo. Ventajas, no tenemos compresor, que es la parte que digamos que más consume. Sí tenemos una pequeña bomba, pero una bomba de líquidos, ¿no? Que lo que va a hacer es hacerme circular líquidos, una bomba circuladora que su consumo es mucho menor. Repito, y la clave de estos sistemas es que yo necesito tener una fuente de calor. Si yo esa fuente de calor la consigo por medio de energías renovables, pues estupendo. Es lo que se llaman instalaciones de frío solar. Conseguir el frío a partir del calor. Es decir, que cuanto más calor haya, más frío consigo. ¿De acuerdo? Bien, ¿y cómo serían las máquinas de amoníaco-agua? Pues exactamente igual, lo único que lo que va a circular por aquí es el amoníaco, que sería el refrigerante. Aquí se va a mezclar con el agua lo va a precipitar, va a aparecer aquí un líquido mezcla de agua y amoníaco, lo bombeo, lo llevo al generador y por medio de calor separo el agua y los vapores de amoníaco. La clave de estas máquinas es que vamos a trabajar con presiones muy bajitas, ¿de acuerdo? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, con presiones muy bajitas, ¿vale? Ya hemos dicho que una de las desventajas que tiene es que tiene un EER muy bajo, ¿vale? Pero si yo ese EER no me importa tenerlo bajo, siempre y cuando yo no consuma energía eléctrica, sino que yo el calor, que es lo más problemático, lo pueda conseguir con energía renovable. Si yo lo consigo con energía renovable, lo que va a ocurrir es que esta máquina es mucho más eficiente de cara al medio ambiente que, por ejemplo, una máquina de compresión de vapor con refrigerantes fluorados, ¿no?
Bien, hay otros tipos de máquinas, por ejemplo la de adsorción con D. Su funcionamiento es igual, lo que pasa es que yo tengo aquí unas sustancias sólidas, ¿de acuerdo? No tengo generado, bueno, tengo lo que es el absorbedor, y en el absorbedor pues funciona como en las máquinas de absorción como absorbedor y generador. Lo que pasa es que aquí se llama con D, adsorbedor. Y lo que va a ocurrir es lo mismo, es decir, el evaporador, cuando me sale el vapor del evaporador, llega al absorbedor. Aquí va a haber una sustancia, una especie de carbono, un sílica gel, que lo que va a ocurrir es que va a retener ese gas. Cuando me retiene ese gas, yo le aporto calor y entonces me va a salir ese vapor a alta temperatura que lo llevo al condensador. ¿Cuál es la diferencia con las máquinas de absorción? Que el absorbedor necesita absorber, y cuando lo tenga ya absorbido, le tengo que aportar calor. Es decir, no es un flujo continuo como puede ser en el absorbedor o en una máquina de ciclo de compresión de vapor. Entonces, normalmente, este tipo de sistemas van a tener doble absorbedor. Y mientras en un lado, en un absorbedor está absorbiendo, en el otro ya está calentando, para que siempre haya un continuo flujo de, en este caso, agua, que es el que funciona con refrigerante, ¿no? Como refrigerante. Lo mismo que las de absorción, presentan un ER muy bajo, ¿vale? No es del todo rentable, pero no será rentable si yo el calor lo consigo a través de solar térmica, ¿de acuerdo? Bien, otra máquina también que se está viendo es la que se llama máquina de eyección, ¿vale? Y la máquina de eyección se basa en lo que se llama una turbina de Venturi, ¿de acuerdo? En el eyector básicamente es una turbina de Venturi. Como cualquier máquina de refrigeración que hemos visto, tiene su condensador, su válvula de expansión y el evaporador, ¿no? La diferencia es que parte del refrigerante que me viene del condensador, ¿vale? Lo voy a mandar a un generador. El generador, igual que en eso, lo que le tengo que es generar calor para que se me aumente la temperatura, aumente la presión y me fluya a alta presión a través de la turbina. Cuando el refrigerante a alta temperatura, a alta presión, pasa por la turbina y pasa por este estrechamiento, lo que va a aparecer es el efecto Venturi, es decir, va a bajar la presión y lo que va a aumentar es la velocidad de ese refrigerante, ¿no? de ese fluido que pasa por aquí. Al aumentar y al disminuir la presión, cuando pasa por aquí, lo que va a pasar es que va a producir una depresión aquí, justo a la salida de la turbina. Al producir una depresión, lo que va a hacer es que va a hacer llamar, ¿no? A tener este punto, tener menos presión que aquí, lo que va a pasar es que todo el refrigerante que está pasando por aquí, pues va a sentirse atraído, va a ser llamado, ¿no? Lo va a absorber, ¿no? Como cuando yo absorbo por una pajita, ¿no? Un refresco. Entonces lo llama, se mezcla y ya aquí sale a una presión intermedia, que esa presión intermedia, una presión alta, es la que yo meto en el condensador para que se enfríe esos vapores, ¿vale? Y finalmente, otro sistema de enfriamiento es lo que se llaman células de Peltier, ¿vale? Son lo que se llaman, son enfriadores termoeléctricos. En este caso, las células de Peltier ya ni utilizan compresores, ni utilizan gases, porque al fin y al cabo las células de Peltier lo que son es electrónica, ¿no? Electrónica de semiconductores. Vamos a ver, un semiconductor son sustancias químicas que dependiendo de la tensión a la que son sometidas, tensión eléctrica, pueden conducir la electricidad o no pueden conducir, ¿no? Es de lo que están formados los transistores, ¿no? Los chips que conocemos hoy en día, ¿no? Los microprocesadores. Las células de Peltier son dispositivos que se alimentan a través de corriente continua, ¿vale? Y lo que ocurre es que utilizan lo que se llaman células de Peltier. ¿Y qué es una célula de Peltier? La célula de Peltier es una amalgama, una matriz
de sustancias semiconductoras de tipo P y de tipo N, es decir, unas que llaman electrones, otras que rechazan los electrones, ¿no? Sabemos que la corriente eléctrica es el flujo de electrones. Esta amalgama de cristales P y cristales N, que repito, son sustancias que se comportan de distinta manera, unos tienden a llamar a electrones, otros tienden a soltar electrones. Los conectamos en serie, uno a continuación de otro, los sometemos a una corriente continua, ¿vale? De tal manera que lo que va a ocurrir es que por una parte del cristal se va a calentar y por la otra se va a enfriar, ¿vale? Por el comportamiento, repito, de los propios electrones que tenemos al ser sometidos por una parte, por una corriente eléctrica. Entonces, eléctricamente se conectan en series estos cristales, pero térmicamente están en paralelo, es decir, la capa inferior es la que se va a calentar, mientras que la capa superior es la que va a enfriarse, es decir, es la que va a absorber calor, ¿vale? Cuando yo a un cristal en esta configuración PN le hago pasar corriente eléctrica, lo que va a ocurrir, lo vemos aquí, lo vemos en una extensión que les he puesto yo a continuación de este vídeo, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que, vemos aquí, el cristal en la parte superior se va a quedar a una temperatura de unos 10 grados, va a bajar su temperatura y la otra capa, que es donde va a absorber, donde va a acumularse el calor, la que va a ceder calor, pues la va a ceder a unos 70-80 grados, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿para qué me sirve una célula de Peltier? Bueno, pues entonces básicamente se está utilizando para enfriar los microprocesadores. Yo pongo la capa fría encima del microprocesador para que se enfríe y el calor que absorbe esta capa fría pues lo disipo a través de un disipador eléctrico que se pone, ¿no? Que suele ser esta parte como este enrejillado que se ve en los ordenadores, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo tengo mi microprocesador, mi célula de Peltier, que yo le hago pasar la corriente eléctrica y entonces esta parte se me enfría, que me sirve para enfriar el microprocesador y el calor que absorbe de aquí, pues lo elimino a través de la capa caliente y a través de un radiador eléctrico, ¿vale? Bien. Cositas de la célula de Peltier. Por ejemplo, si yo invierto la corriente eléctrica, si en este caso esta la convierto en negativo y esto lo convierto en positivo, lo que va a ocurrir es que esta se me va a convertir en la parte inferior en la parte fría y en la parte superior en la parte caliente, ¿vale? O sea que cambiando la polaridad de la corriente, cambio el sentido del flujo de calor. ¿Para qué se están utilizando? Bueno, su uso fundamental es para el enfriamiento de microprocesadores, pero hoy en día hay algunos fabricantes que están empezando a utilizarlo y están investigando para poder hacer sistemas de refrigeración doméstica o neveras, ¿vale? La parte de conservación, porque la parte, repito, la oscilación de temperatura consigo unos 10 grados en la parte fría y unos 80 grados en la parte caliente, ¿no? Digamos así. Entonces puede ser interesante para conseguir pequeñas neveras, para sistemas de refrigeración doméstica. ¿Qué es lo que ocurre? Que la célula de Peltier en principio ahora mismo es cara y su consumo es alto, porque yo para poder conseguir una instalación, digamos, medianamente factible para utilizar comercial, necesito muchas células de Peltier. Entonces es mucho consumo eléctrico que va a tener. Pero bueno, por ahí están investigando a ver sistemas con células de Peltier que sean baratos. Yo les recomiendo que busquen por internet y vayan viendo pues ejemplillos de lo que hay con instalaciones que funcionan con células de Peltier. ¿Vale? Bien, pues con esta parte ya terminamos esta parte de sistemas múltiples y otros sistemas de refrigeración.